Bueno, la Caja Costarricense del Seguro Social busca verdaderamente aplicar ciertos cambios para poder todos tener la tranquilidad que el dinero alcance para el pago de nuestras pensiones. Y por supuesto que este tema atañe a los costarricenses. Y hoy están los representantes aquí para contestar todas las dudas y consultas que ustedes tengan alrededor de este tema. Y surgen las preguntas, ¿será que las cuotas van a aumentar? ¿Será que van a aumentar la cantidad de años? ¿Será y será y será? Pero hoy aquí para eso estamos. Justamente para que nos ayude en este tema tenemos al gerente de pensiones de la Caja, don Jaime Barrantes, que le damos los muy buenos días, don Jaime. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la oportunidad de hablar del régimen de pensiones más importante de Costa Rica. Así es, y también vamos a tener la participación de Helen Solano. Ya tenemos una consulta y es básica y vital para muchas personas que están a punto de pensionarse por vejez. ¿Cuáles son las opciones, don Jaime, que maneja el seguro en este momento? Sí, bueno, es muy importante entender que en este caso la edad de retiro del régimen de invalidez, vejez y muerte para ambos sexos, es decir, para hombres y mujeres, son 65 años con 300 cotizaciones, es decir, 25 años de cotización. No obstante, hay la posibilidad de anticipar esa edad de retiro, las mujeres a los 60 años, siempre y cuando cumplan con el número de cotizaciones requeridas, que en este caso son 450 cotizaciones las mujeres, y en el caso de los hombres, la edad de retiro sería de 62 años con 462 cotizaciones. Si las personas cumplen con la edad y las cuotas, pueden retirarse anticipadamente. También aquellas personas que alcancen los 65 años, pero que no tengan 300 cotizaciones, pero al menos cotizaron 15 años, es decir, 180 cuotas, pueden recibir una pensión proporcional, ¿verdad?, a lo que cotizaron. Ok, vamos a la práctica, a la vida real y a los casos que surgen con respecto a este tema. Y ya nuestra compañera Helen Solano está lista para el primer caso. Adelante, Helen. Gracias, Patricia. Hoy vamos a conocer la historia de don Carlos, un hombre que recibió un impacto de bala a 2 dedos del corazón. Don Carlos, actualmente usted tiene 52 años y ya muy pasada de las cuotas. De hecho, aquí tenemos el documento donde demuestra que efectivamente pues él cumple con más de las 300 cuotas que la Caja Costarricense del Seguro Social está solicitando. Y bueno, usted está, podemos decir, muy triste porque en este momento le dicen que usted no puede ser candidato a una pensión todavía. Sí, es correcto, ya que no tengo la edad. Primero que no tengo la edad y lo segundo que la Caja me exige que cotice más para yo poder tener una pensión y disfrutar mi pensión, ya que tengo que llegar a los 65 años y pienso yo que no es justo porque ya a los 65 años ya es una persona que ha dado demasiado más a la Caja que al trabajo, porque es desgastante nuestro trabajo como policía. También que yo digo que si tenemos ya las cuotas, tenemos ese derecho de disfrutarlo, porque la Caja exige 450 cuotas, no hasta que tenga los 65 años y que podamos disfrutarlo. ¿Para qué? Un par de meses y después una enfermedad o tal vez el mismo desgaste físico, no podamos tener la opción de por lo menos decir voy a ir a disfrutar mi pensión fuera del centro de San José, sino dentro de la casa, no solo empotrado en una cama, como ha sucedido a muchos compañeros que prácticamente no han durado ni un año y ya han fallecido por una enfermedad o por la misma estrés de que dieron mucho, tanto para el gobierno como para la Caja, para que no podamos tener ese derecho. Don Carlos, bueno, aquí tenemos la estimación suya y dice que la consolidación suya se daría el 15/6 del 2025. Esta es la proyección que la Caja le ha hecho y usted tendría una pensión de 299,000 colones. Usted me dice, primero que nada, sería casi 50 años de trabajar, o sea, y llegaría usted casi a las 500 cuotas, casi doblando la gran cantidad de cuotas que pide la Caja, que son 300. Y en este momento usted hasta tiene su esposa con cáncer en los huesos, o sea, una situación bastante difícil. Es correcto, sí, porque ya prácticamente si uno cotiza es para que uno tenga ese derecho.
no para, como trabajador, no para tener derecho de que la caja se haga cargo de nuestro dinero y de nuestro esfuerzo, de tanto sacrificio para que nos reciban con como un bono, más que todo, como una gratificación de tener una cuota de la caja tan baja, pero tan remota, que con eso no podría vivir uno. Pero por lo menos uno, si llegaría a pensionarse, por lo menos tendría la opción de seguir laborando en lo propio para poder redondear un salario o algo tan mínimo que nos va a dar la caja para uno poder sobrevivir. Ok, gracias. Don Jaime, la pregunta aquí en concreto, él tiene 52 años y en este momento tiene 368 cuotas y lo que la caja le diría es que él se va a pensionar hasta el año 2025. Él pregunta, ¿qué va a pasar en este caso? ¿Él perdería esas cuotas? Excelente, Helen, muchísimas gracias. Y esta puede ser la situación que se planteen muchos costarricenses, ¿verdad? ¿Qué posibilidades tiene en este caso? Primero que todo, ¿cumplió las cuotas? Tiene 368. Sí, en este caso el señor tiene 368 cotizaciones, pero tiene 52 años. Y en este caso nuestra reglamentación lo que pide es que se cumplan ambos requisitos, edad y cuotas. Es decir, una persona... No hay manera ni una ni otra independiente. No, hay que cumplir ambas, ¿verdad? Una persona puede tener 500 cuotas y 50 años que cumple con las cuotas, pero no tiene la edad. Otra persona pudiera tener 70 años, cumple con la edad, pero pudiera tener 20 cuotas, es decir, no cumple las cuotas. Es decir, en este caso, el sistema está diseñado para cumplir ambos requisitos, edad y cuotas. En este caso, el señor ya tiene 368 cotizaciones. En el caso que él tuviera la oportunidad de seguir cotizando, pudiera a los 62 años, si tiene 462 cotizaciones, irse a esa edad, ¿verdad? En este caso con 62 años. 10 años más, porque tiene 52 años, ¿verdad? Tendría que trabajar 10 años más para poder pensionarse con la pensión completa. Exactamente, si tuviera alguna situación, porque estamos conscientes de que la situación laboral es compleja y lo demás, si no pudiera cotizar todos esos años, pues ya él tiene suficientes cuotas para que a los 65 años, incluso un poco antes, pueda tener derecho a pensión. Bueno, don Jaime, eso que usted señalaba, que la situación laboral está complicada, es lo que nos comenta Carlos Vargas. Dice, no hay dónde trabajar, no se puede cotizar, las personas que tenemos más de 40 y estamos desempleados, estamos condenadas a no tener una pensión. Sí, por eso es muy importante que sea un tema país, ¿verdad? Porque el tema del régimen de pensiones es difícil que pueda solucionar todos los problemas sociales que en este momento tenemos. Por eso es muy importante todas las políticas de empleo que se impulsen, ¿verdad? Porque entre mejor tengamos una economía y más empleo haya, mejor el sistema de pensiones vamos a tener. Va a ingresar más dinero al sistema para que verdaderamente nos soporte a la mayoría, ¿verdad? Así es, de eso se trata. Tenemos a Guay Molina que nos dice, yo quiero saber una cosa, ¿el asegurado voluntario puede incapacitarse? Wow, ¿cierto? Uno piensa que verdaderamente el ser voluntario. Pero el asegurado voluntario puede recoger una incapacidad, presentarla, ¿a quién? ¿Cómo? ¿Le pagan la incapacidad? Porque es su propio patrón, o cómo... Bueno, porque eso es lo mismo. Sí, bueno, más que todo es un tema de la parte de salud, ¿verdad? Pero en este caso, bueno, uno entiende que la parte de incapacidad, pues precisamente viene para sustituir precisamente un ingreso que se deja de recibir, ¿verdad? En este caso, pues habría que determinar el caso en específico, ¿verdad? Pero en este caso, un asegurado voluntario en realidad está de manera voluntaria, no está recibiendo, no se está sustituyendo un ingreso, exactamente. Digámoslo así, entonces, entonces digamos que la figura no calza, pero bueno, habría que estudiar el caso a profundidad, pero bueno, inicialmente no aplicaría, ¿verdad? Ok. Ade Marín nos dice, mi papá tiene las cuotas y no lo pensionan porque no tiene la edad. Él no puede seguir trabajando. Bueno, es que en este caso, cuando no pueden por algún tema de salud, físico y demás, ¿cómo se aborda? Porque usted decía que se tienen que tener los dos, edad y número de cuotas, pero cuando hay un tema físico... Sí. Claro, recordemos que el seguro nuestro cubre las contingencias que llamamos vejez, invalidez y fallecimiento. En este caso, sí, hay personas que
pueden sufrir una invalidez y se sienten, digamos, que tienen algún padecimiento que les está imposibilitando poder seguir laborando, pues pueden solicitar la pensión por invalidez para que una junta de médicos pues pueda valorar su caso en específico, y si ellos determinan que ha perdido 2/3 partes de su capacidad productiva, pues se le otorgaría una pensión por invalidez. Muy bien, bueno, vamos a seguirle dando voz a los costarricenses y Helen Solano tiene el siguiente caso, así que vamos con vos, Helen. Adelante. Gracias, Verónica. Estamos con don Pedro, quien en este momento recibe una pensión de 152.000 colones por mes. Don Pedro, usted se pensionó hace 3 meses y usted me dice, en 3 años, lo único que le han aumentado son 10.000 colones de pensión. Sí, correcto, 10.000 colones que han costado, o sea, yo no lo considero como aumento, ni como limona, sino como una burla. Día a día, los engaños es para nosotros, que somos pensionados. Nunca dicen un aumento de tanto, sino una limosna. Y ya nosotros estamos cansados de esto, de que el gobierno nos tenga así, y no solo a mí, a varios, ¿verdad? Que somos pensionados. Y creo que ya es hora que el señor de la Caja vaya haciendo conciencia con todos nosotros, porque... Don Pedro, bueno, usted trabajó muchos años en el gobierno como cocinero. ¿Y cuánto ganaba usted hace 3 años atrás, antes de pensionarse? Usted me dice se pensiona porque tenía problemas severos en la espalda. Claro que sí, o sea, lo mío fue por lumbalgia crónica, columna, y aparte de eso, a Dios gracias le doy, que por mis capacidades y todo, yo trabajé mis añitos, que fueron en total fueron 20 años con el gobierno, trabajé en seguridad pública, a ellos les agradezco porque también hay que agradecerles a ellos que me tuvieron ahí, y ya la cucharilla que yo tengo, pues ya, a Dios gracias, salí triunfante, gracias a Dios. ¿Usted lo pensionaron por una discapacidad? Sí, claro, más que todo por los accidentes que tuve de columna, y lo mío es lumbalgia crónica, ya me afecta mucho mi columna, y aparte de eso, pequeño a mí me afectó el polio, y con esa discapacidad yo trabajé muchos años también. Sí. Don Pedro, usted se mantiene aquí en los alrededores del Correo en el centro de San José y puede a diario compartir con muchas personas pensionadas. Por ejemplo, en este caso pasa que inclusive hay compañeros donde ustedes tienen que recoger dinero pensionados para poderles ayudar, porque hay personas que reciben pensiones de menos de 100.000 colones. Sí, claro, aquí hay compañeros que reciben 70.000 colones, no les alcanza ni para nada. Y entonces aquí lo que se hace es que un compañero se lleva a uno a comer al mercado, o se le regala 1.000 pesos, el otro 1.000 pesos, y para que sobreviva, porque la pensioncita de él es de 70.000, y creo que de las no contribuyentes, pero aunque no fueran no contribuyentes, 70.000 no es para la canasta básica de una persona, jamás, nunca. Gracias, don Pedro. Bueno, la pregunta que tiene don Pedro es por qué los aumentos que se hacen año a año son tan bajos. Eso es lo que él quiere saber. Gracias, Helen. Y para sumar a ese cuestionamiento de don Pedro también, ¿qué pasa, por ejemplo? Él decía que fue por invalidez, o sea, él tuvo un problema físico y tuvo que pensionarse de manera anticipada. ¿Esto tiene que ver también con el monto a recibir de la pensión, que sea más bajo porque es por invalidez? ¿Lo afecta? Sí, bueno, aquí tenemos que entender que prácticamente todos los sistemas de pensiones del mundo dan un porcentaje del salario reportado. Prácticamente ningún sistema de pensiones en el mundo da un 100% del último salario. Sino que de los últimos salarios reportados se da un porcentaje, que en este caso, a partir del año 2000, que el régimen de pensiones se convierte en el régimen pilar básico, en realidad lo que el primer pilar da es aproximadamente entre un 50 y un 60% de ese salario cotizado, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si una persona cotiza durante toda su vida sobre un salario aproximadamente de 300.000 colones, estaríamos hablando que la pensión va a rondar los 150, 160.000 colones. ¿Por qué? Porque es un porcentaje. Pero una pensión en unos años completados. Sí, y en el caso de invalidez es el mismo porcentaje. En el caso de invalidez es el mismo porcentaje, ¿verdad? Lo que pasa es que como las personas por invalidez se pensionan antes, pues tienen menos cuotas, ¿verdad? Entonces a la larga el porcentaje les vaya a resultar un poco menor, pero en general se calcula de la misma manera vejez e invalidez, ¿verdad? Okay.
Vamos a ver qué nos dice don Roberto Montero. Él tiene 56 años, casi 240 cuotas, y en este momento se encuentra trabajando en Estados Unidos. ¿Cómo puedo hacer para mantener mi pensión? Bueno, aquí si él está... Porque me imagino Sí, no está reportando aquí acá. actualmente, ¿verdad? Exactamente, ¿verdad? Lo que pasa es que en este momento, bueno, nosotros estamos, o el sistema está diseñado precisamente para cubrir a las personas que están en el territorio nacional, ¿verdad? Si hay alguien que posiblemente, y esto se ha dado muy comúnmente últimamente, que se va al extranjero, pues lo ideal es que cotice también, ¿verdad? En los sistemas de pensiones en este caso del país donde Que está. lo haga de manera Sí. voluntaria, se podría Sí. decir, ¿no? Ese es el procedimiento. Como- No, digamos en este caso, si está en Estados Unidos, pues, y no sabemos cuántos años va a estar ahí, puede estar 15 años, 20 años, pues lo ideal es que cotice en el sistema del país donde está, ¿verdad? Para que de esa manera el país donde está le pueda también reportar una pensión. Igual cuando los extranjeros vienen acá, ¿verdad? Y están 10, 15, 20 años, pues pueden o deben cotizar incluso a nuestro sistema, ¿verdad? Entonces, un extranjero que está aquí y que cotiza 20 años y que cumple 65 años, pues va a recibir su pensión. Igual, las personas que están en el extranjero, pues lo que deberían hacer es cotizar también a la pensión o al sistema de pensiones Seguir que cotizando aquí. ese país tenga. Para cotizar aquí Porque lo es que diferente. quiere él es no perder la pensión tica, Claro, lo porque que ya las pagó cuotas que 240 tenía. cuotas. Es decir, si está trabajando allá, me imagino que ahorita no está amortizando aquí. ¿Uno puede seguir amortizando desde el extranjero? Bueno, no, desde el extranjero en este momento, digamos, no tenemos un sistema como si alguien está, digamos, en Estados Unidos o en Argentina o Uruguay, No, pero pueda que alguien le cotizar. deposite a uno Bueno, voluntariamente. ya sería, digamos, una decisión de cada persona, Pero ¿verdad? se puede. Pues, sí, puedes seguir cotizando voluntariamente y Exacto. dejar a alguien, digamos, encargado Para de poder Que se ayudarle. ligue a de las que se ligue, 240 cuotas exactamente. que ya Sí, tiene. sí. Ok. Entonces podría Claro. ser, hasta Sí, por un seguro- internet se puede pagar el seguro voluntario. Sí, ¿verdad? Lo que pasa es que habría que en este caso tener claramente identificado cuáles serían los mecanismos que la persona decida Para para poder- seguir eso, ¿verdad? Pero también en esta parte, porque recordemos que cuando está en otro país, otra legislación le cubre, ¿verdad? Entonces es importante que cumpla con esa Con los legislación requisitos del porque, país. ¿verdad? Exactamente. Bien. Ok, vamos con Luis Guillermo. Él nos dice, ¿por qué si una persona que tiene 480 cuotas y 60 años, si se pensiona se le castiga un 34% por retiro anticipado? En este caso estamos hablando de una señora la que está sufriendo esta situación. Ese es Ese un castigo del 34%. 34%. Bueno, no, habría que revisar este caso porque en realidad a las personas que se les castiga son aquellas personas que no cumplen con la edad, con las cuotas. Es decir, en este caso, si una mujer tiene 60 años Sí. y 484 cotizaciones, cumple con la edad y las cuotas. No recibiría Las ningún mujeres castigo. a los 60 años. A los 60 el años con anticipado. 450 cuotas. Pero ¿ese es en un punto anticipado o es el normal? Digamos, sí, es una forma de anticipar, ¿verdad? Ok, es Que no anticipado. tiene castigo, sí cumple con las cuotas. No obstante, si la persona no tiene 450 cuotas, pero tiene al menos 300 cotizaciones, ahí sí en este caso, y la persona está dispuesta a recibir un castigo por su pensión, ahí sí el castigo podría ser incluso hasta de un 34%. Esta alternativa de retiro fue la que la Junta Directiva acordó eliminar gradualmente. Sí. La pensión reducida o la con castigo, se va a hacer un transitorio para irla eliminando gradualmente. Pero en este caso específico no debería por qué debería, tener porque cumple un castigo, porque ok. cumple con la edad de las cuotas. Bien, más amigos nuestros televidentes, está Sujei Durán que dice, mi padre tiene 60 años, tiene 456 cuotas y en la caja le dijeron que se puede pensionar hasta dentro de 2 años. ¿Me podrían decir qué hacer? En Bueno, el caso, en este caso es un hombre, ¿verdad? Sí, Un hombre tiene que llegar tiene a que los- tener a al los menos 62. 62 años, ¿verdad? Y tiene que cumplir edad y cuotas. o sea, no hay Entonces, no hay manera que nada a los que hacer. 60, aunque que te castiguen, es mínimo a los 62 Si es por edad, tiene y que con un cumplir. las castigo. cuotas. No, en este No, ahí caso, no, porque ya tendría en las este caso cuotas. ya tiene un número suficiente de cuotas. 480 en el caso de los hombres. 462 en el 62. Le caso de los faltan hombres. como 6 cuotas, Como porque seis tenía cuotas, 4, 5, 6, requete que, pero tiene que esperar los 2 años. Exactamente. Ok, don Mario nos dice, ¿qué pasa con las empresas que reportan salarios mínimos a sus empleados para no reportar el salario correcto? Bueno, aquí es muy importante que tanto el trabajador como las empresas, Sean ¿verdad? exigentes en eso. ¿verdad? Esto tiene que ser un tema conjunto, ¿verdad? Porque entre mejor sistema de pensiones tengamos, mejor pensiones va a tener la persona. Y esto, desdichadamente, hay muchos casos que al final, precisamente,
llegan con montos de pensiones muy bajas precisamente por esta situación, porque no reportaron su salario real. Y hay que, desde que se empieza a trabajar, cotizar sobre el salario real para que efectivamente la pensión sea lo más alta posible al final de sus Sí, esa días, búsqueda ¿verdad? a veces de pagar que te reduzcan menos en el salario, pero es un Exactamente. boomerang para uno mismo. Es algo que en el corto plazo pues puede tener beneficio, pero en el largo plazo y que pasa la vida muy rápido, ¿verdad? Va a tener sus Va a efectos. tener problemas, claro. Sí. Belisa Rojas pregunta, ¿el trabajador independiente se pensiona? Qué buena pregunta. Por supuesto. ¿Verdad? Igual, ¿verdad? Tanto el trabajador asalariado como el independiente, más bien, es obligatorio para todo trabajador independiente cotizar también sobre su ingreso real. Y las reglas y los años y las cuotas son exactamente exactamente iguales. lo mismo. Ok, bueno, aquí seguimos dándole voz a la ciudadanía costarricense. Dice, mi madre tiene 74 años, tiene todas las cuotas y en la caja no la quieren pensionar y es operada de las caderas. Eso nos lo consulta Gerardo. Pero ¿por qué no? ¿Por qué con 74 7,4 y años, con cuotas cuotas? completas. Bueno, habría que ver Eso- el caso en eso es un particular. caso de ¿verdad? revisar, De porque- revisar, porque si cumple con la ley y las cuotas, pues va a tener Sí, es que derecho. está por Ahí lo encima que ya de la posiblemente edad. sea que la señora tenga la edad, pero no tiene las cuotas, ¿verdad? Entonces posiblemente esté solicitando alguna pensión por invalidez o no tiene las cuotas requeridas. O sea, tiene algún número de cuotas, pero no tiene la suficiente. ¿Qué le ¿verdad? aconseja? ¿Dónde va y dónde pregunta para A de la- una vez a la sucursal más esclarecer cercana, esto? a la Sí. sucursal más cercana que tenga, ¿verdad? No sé dónde vive la señora, Y pero que chequen ellos mismos 480 ahí cuotas. un sería. analista de pensiones le va a analizar el caso en específico. Ok. Bien, Rosario, ¿Vero? Dice, yo tengo 44 años, no trabajo desde hace 9 años, yo puedo retirar el fondo de pensiones, yo no puedo trabajar ya que tengo una enfermedad crónica. ¿Qué pasa ¿Se en este puede caso? hacer ese retiro? Bueno, si estamos hablando de la caja, recordemos que esto es un fondo común que pertenece a todos los costarricenses, ¿verdad? Y que genera derecho a partir de cumplir ciertos requisitos. Es decir, no se pueden retirar fondos a nombre propio. La caja. Aquí lo que me imagino que la señora está hablando es algún fondo que tenga alguna operadora complementaria de pensión. En este caso, lo que le recomiendo es que se acerque a la operadora de pensiones, ¿verdad? Donde ella se afilió y ahí consulte cuál es su situación para ver si puede retirar, en este caso, el fondo de capitalización laboral, ¿verdad? Que es un Que fondo debe que, ser que ese es el fondo diferente. que Pero en está el de la pensando. caja no, para En el de la esclarecerlo caja no, también. ¿verdad? En el de la Ok. caja no hay. Tenemos a don Rolando Zúñiga. Yo he tratado de asegurarme como trabajador independiente y no he podido. Según los de la caja, salgo que tengo una deuda con ellos. Bueno, posiblemente si tiene alguna deuda es que en algún momento... Alguien lo reportó. ¿verdad? Exactamente. O él mismo se aseguró independientemente y dejó de pagar. dejó de Y ahora pagar. está tratando de volver, ¿verdad? a pagar. ¿verdad? Pero en este caso lo ideal es acercarse y tratar de llegar a algún arreglo de pago y afiliarse nuevamente lo En antes ese posible. interín, ¿verdad? si dejó de trabajar, puede probar que no trabajó y entonces que no podía Podría- amortizar hay que- para negociar algo. Hay que investigar exactamente la situación en específico para precisamente adaptarle la situación, ¿verdad? Pero posiblemente es que se haya afiliado anteriormente, dejó de pagar y ahora está tratando de volver Esto es muy común, ¿verdad? Sí, eso sucede ¿verdad? frecuentemente. Y lo ideal es que las personas que de manera independiente se afilien, pues hagan ese esfuerzo por cumplir, ¿verdad? Con las Sí. cotizaciones para que no acumulen deudas, porque a la hora de acumular deudas, pues lógicamente, y después quieren hacer trámites donde se les solicita estar al día con la seguridad social y tienen esta deuda acumulada. Y si ¿no? uno deja de trabajar o lo despiden, no, pero si uno es trabajador independiente puede ir a la caja y decir, ya no estoy trabajando, no voy a poder, es decir, Exactamente, desinscribirse sí, exactamente, para sí, luego hay que cuando vuelva a querer amortizar no tenga este problema Estar, de tener una deuda, ¿verdad? exactamente, estar informando cuál es la Perfecto. situación. Ok. Don Jaime, consulta. Bueno, sabemos que la caja cotizó un estudio con la UCR para conocer algunas situaciones que se presentan, se avecinan cambios, se están cocinando cambios y aquí viene la pregunta. ¿Qué va a pasar con las cuotas? ¿Qué va a pasar con la de retiro? Porque esa es la pregunta que todo el mundo se hace. Todo lo será. ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa? Sí. Bueno, hay que entender que estos sistemas son sostenibles precisamente porque son dinámicos, no son fijos en el tiempo porque las condiciones van cambiando. Claro. ¿verdad? ¿Cuál es el principal reto que tenemos en este momento? El envejecimiento poblacional. ¿Y por qué está sucediendo esto? Porque las familias están teniendo cada vez menos hijos y estamos viviendo cada vez más. ¿verdad? Antes habían familias de 6, 7 hijos, ahora ¿verdad? Si Máximo acaso 2, ¿verdad? Entonces, esto va a hacer que en el tiempo tengamos menos cotizantes que van ingresando. Menos amortizantes y mucho más Y Y, más adultos vejez, mayores. sí. y nosotros ¿verdad? ya que en el 2040, 50, ¿verdad? Un gran número de personas va a ir adquiriendo derechos a pensiones, vamos a tener ese reto financiero. Entonces, el IBM tiene que acomodar
¿verdad?, sus reglas, sus condiciones a esa situación. Entonces, nosotros, en este caso, sí, nos hemos acercado a la Universidad de Costa Rica y con el acompañamiento de la SUPEN para poder generar una evaluación externa. Nosotros tenemos evaluaciones internas que hacemos año con año. Y a partir de esas evaluaciones internas, pues hicieron ahora unos ajustes que llamamos de corto plazo, pero hay otros que a partir de el estudio o el diagnóstico que se haga, pues se valorará qué otros ajustes hay que hacer. Ok, entonces todavía no tienen claros los cambios. No. Todavía, ¿para cuándo estaremos teniendo conocimiento de esos cambios que nos atañen y, como le hemos dicho, repercuten en la población entera? Sí, la ruta que definió la Junta definió una ruta de fortalecimiento en el corto, mediano y largo plazo. En este caso, estaríamos pensando que este estudio podría estar a mitad del año entrante, a partir del cual pues la Junta definiría cuál va a ser la estrategia, ¿verdad?, si hay algún proceso de consulta social y demás para efectivamente definir algunos ajustes. Entonces hay que esperar por lo menos 6 meses más para saber para qué va a conocer pasar. los cambios. Cindy Ramírez, nos siguen preguntando, mi sobrina tiene un síndrome, tiene 19 años de edad y se le ha negado la pensión por invalidez. ¿No hay forma de que ella tenga una pensión? Sí, bueno, en este caso, en la parte de invalidez, como responde a criterios médicos, efectivamente, pues si ella ha sido valorada y los médicos pues han considerado que no cumple con ese requisito, ¿verdad?, de haber perdido las 2/3 partes de su capacidad productiva, ahí esa es la opción que en este momento tenemos, ¿verdad? Tiene que tener ese aval médico, ¿verdad? Si no, por la edad, es muy joven, 19 años, ¿verdad? Uno entiende las situaciones de enfermedad que pueden haber, pero tiene que tener esa dictaminación, ¿verdad?, de que es una persona que ya ha perdido sus 2/3 partes de su capacidad. Nos dice don Hugo, tengo 28 años y con 4 de trabajador independiente. Estoy cotizando para mi pensión con el dinero que pago mensualmente. No, Eso pregunta que si está cotizando para su pensión con ese trabajador independiente. Sí, exactamente, ¿verdad? Sí hay que estar claro, ¿verdad?, de que la cotización que se está haciendo sea salud e IBM, ¿verdad? Porque hay algunas formas que a veces, ¿verdad?, en el pasado, sobre todo es en el pasado, ahorita la ley obliga a cotizar, ¿verdad?, para IBM y salud, pero antes, ¿verdad?, había algunas formas en que las personas decían, no, yo quiero pagar lo menos posible y solo se aseguraban a salud. Pero y después venía el problema. Él tiene 28 años, me imagino que está con este régimen ya actual. Porque 4 años de ser trabajador independiente. Pero no es del todo... que lo cheque, que lo revise y que haga la pregunta. Bien, tenemos a Marilyn Arias de Gamboa. Mi esposo desde julio del 2014, el Hospital San Juan de Dios lo envió a solicitar la pensión por invalidez, ya que tiene una cirugía fallida de columna. Y aún así en la gerencia de pensiones se lo niegan. Sí, es importante. Bueno, aquí lógicamente cuando una persona llega a un hospital o a un área de salud, pues muchas veces los médicos pues solicitan que esa persona se revise por algún padecimiento que tiene. Esto no es una garantía de que la parte médica va a determinar que tiene una invalidez. Es diferente tener un padecimiento a tener ya una condición de invalidez. Entonces, en este caso, sí, posiblemente pues muchas áreas de salud y hospitales muchas veces mandan a las personas para verificar si tienen o no esa condición, ¿verdad? Me quedé con la duda de nuestro primer amigo que expuso su caso. Creo que no le contestamos cuando él dijo que él recibió una pensión de 150,000 colones, pero el incremento anual era mínimo, irrisorio, decía él, me siento burlado. ¿Cuál es el aumento que genera la pensión mes a mes o anualmente? Sí, aquí es importante y que prácticamente desde el año 2009 hemos estado viendo en la economía nacional unos incrementos de inflación relativamente históricos que son muy bajos, ¿verdad? Incluso este año se habla de que el incremento en los precios va a ser cercano al 0%, ¿verdad? Entonces, lógicamente, ¿verdad?, eso, ¿verdad?, tiene este beneficio, ¿verdad?, de que los precios no están aumentando, pero lógicamente repercute en los salarios y por ende en los ingresos que recibe el régimen de invalidez, vejez y muerte. En este caso, nuestras proyecciones actuariales están sustentadas en que los incrementos se vayan haciendo de conformidad con el índice inflacionario. Lógicamente, si el índice inflacionario es muy bajo, pues lógicamente el aumento va a estar ¿El aumento ligado. en los salarios y el aumento en las pensiones es el mismo? En la inflación, en el costo de vida. El aumento inflacionario es el mismo que se utiliza para hacer el aumento de la pensión. Okay. Dice don Javier, ¿uno puede pagar voluntariamente y a la vez cotizar como patrono? O sea, aportar doble aporte. Bueno, sí, digamos, alguien que en este caso pues tiene una empresa,
¿verdad? Y que es el dueño de la empresa y que cotiza y lo demás, pues si él no está metido en la planilla, es solamente el dueño y quisiera cotizar voluntariamente, pues podría hacerlo. Pero ¿no? ¿cómo te repercute? Uno tiene que llegar a los mismos años y eso sería doble cuota mensual o se cuenta como una cuota por ser en la misma fecha. Es una cuota. Lo que pasa es que en este caso posiblemente lo que está diciendo es que él es el dueño de una empresa, él tiene la planilla, pero él no está, ¿verdad? Él solamente es el dueño, ¿verdad? No aparece reportado. Bueno, entonces no hay necesidad porque ya él está pagando, digamos. Sí, pero a sus empleados, pero posiblemente Pero él como dueño, él quiera tener o quiere ir formando su pensión, entonces quiera como patrono cotizar voluntariamente, ¿verdad? Pero él como persona, ¿verdad? No como dueño de la empresa, porque pero como es que dueño él de la hablaba empresa. de que ya amortizaba, pero que si él además de la amortización en planilla podía hacer una voluntaria. En este caso si ya está, no le va a repercutir. si ya él está en la planilla, sumar, exactamente, digamos. si ya está en la planilla de su propia empresa, pues ya ahí está reportado, exactamente. Sería un aporte maravilloso a la caja, exactamente, pero no le va a repercutir beneficiosamente a él, ¿verdad? Kevin nos dice, mi padre tiene 74 años y cotiza desde los 18 años, pero le dicen que no puede recibir pensión por tener más de 2 propiedades. ¿Por qué se debe esto? Si está cumpliendo 74 años, cotiza desde los 18, sí. O sea, ya tienes las cuotas. Bueno, aquí habría que ver porque el requisito que le está poniendo se exige más bien en el régimen no contributivo. Es decir, si él tiene las cuotas, en este caso, pues lógicamente va a tener derecho a una pensión de la caja, de la parte contributiva, pero posiblemente él no esté teniendo las cuotas necesarias o tiene muy pocas cuotas, entonces está solicitando una pensión del no contributivo. Ahí sí se exige que la persona tenga solamente una propiedad, que es la donde habita, ¿verdad? Entonces, y en este caso tiene que tener unas medidas, en este caso de 400 metros en la zona urbana y 1000 metros cuadrados en la zona rural. Esto está en revisión, ¿verdad? Porque hemos visto que este tema de las propiedades a veces es un poco relativo, ¿verdad? Entonces hay personas que tienen una propiedad muy grande, pero está en condiciones muy complejas y la persona continúa en pobreza. Entonces se está revisando estos requisitos. Okay. Bueno, Jaime, usted vio que las consultas fluyen y podríamos quedarnos seguir aquí ahí, sí. el día entero. Le agradecemos su visita, pero queda aquí la cita hecha para 6 meses aproximadamente para que conteste la pregunta de interés público que es: ¿será que voy a pagar más? ¿Será que me van a subir más las cuotas? ¿Será que voy a tener que pensionarme en más años? ¿Verdad? Y esa es una preocupación de todos nosotros. Así que la cita está hecha y lo esperamos aquí, don Jaime. Muchas gracias por el espacio y aquí estamos con mucho gusto. Muy amable. Feliz día, nos vemos. Bueno.